Yo soy Andrea. Y yo, Farid. Somos estudiantes de la Universidad de las Américas. El día de hoy queremos hablar acerca de algunos aspectos relevantes de la obra literaria El extranjero, de Albert Camus. Bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos de lo que ocultan las historias. Estamos felices de tenerte aquí y poder compartir un momento contigo, tratando un tema muy interesante como lo es esta increíble obra literaria de Albert Camus. Biografía del autor Albert Camus. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, Argelia francesa. Fue un destacado filósofo, escritor y novelista francés. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la pérdida temprana de su padre en la Primera Guerra Mundial. A pesar de las dificultades, mostró un excepcional talento académico y se destacó en sus estudios. Camus se trasladó a Francia para continuar su educación y se involucró en el teatro y el periodismo. Su obra más influyente, El extranjero, fue publicada en 1942 y se convirtió en un mito literario y filosófico. El existencialismo y el absurdo son temas recurrentes en sus escritos, abordando la búsqueda de significado en un mundo aparentemente irracional. Además de su carrera literaria, Camus fue un activo defensor de la justicia social y la libertad. Su participación en el movimiento de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y su posición crítica respecto al totalitarismo le valieron reconocimiento y respeto. En 1957, Albert Camus fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su contribución al pensamiento y la creación literaria. Sin embargo, su vida fue truncada trágicamente en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960, dejando un legado duradero que continúa inspirando a generaciones posteriores. Primeras impresiones acerca de la obra. Sumergiéndome más en El extranjero de Albert Camus, las impresiones acerca de la obra se intensifican y se vuelven más matizadas. La narrativa de Camus, a través de los ojos del protagonista, Meursault, revela un carácter apático y desapegado ante las convenciones sociales y emociones humanas. Esta actitud indiferente genera una atmósfera única que a su vez invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la existencia. La muerte de la madre de Meursault sirve como punto de partida, marcando el tono existencial que define la novela. La escritura de Camus es magistral al capturar la desconexión aparente del protagonista con eventos significativos, lo que agrega una capa de complejidad y misterio a la historia. El entorno en la Argelia colonial contribuye a la riqueza de la trama, introduciendo elementos culturales y políticos que enriquecen la experiencia del lector. La combinación de la prosa cuidadosa de Camus y la ambientación única crea una obra que va más allá de una simple narrativa, convirtiéndose en una exploración filosófica sobre la vida y la muerte. En estas primeras etapas, El extranjero promete ser un viaje literario fascinante y provocador. A medida que avanzamos en la obra, estoy ansioso por explorar cómo se desarrollan los temas existenciales y cómo impactarán en la visión global de la vida del protagonista. Opinión sobre el lenguaje del estilo de la obra. Albert Camus, a través de su obra maestra, El extranjero, despliega un estilo literario inconfundible, que cautiva y desafía al lector de principio a fin. La prosa de Camus es una amalgama de sencillez y profundidad, una danza cuidadosa entre la claridad aparente y las capas de significado. El lenguaje utilizado por Camus es directo y despojado, reflejando la propia indiferencia del protagonista, Meursault. Esta elección lingüística no solo caracteriza al personaje principal, sino que también invita a la audiencia a contemplar la existencia de manera cruda y sin artificios. La escritura de Camus, aunque aparentemente simple, está impregnada de simbolismo y metáforas que añaden una riqueza única a la narrativa. Cada palabra aparece seleccionada con precisión quirúrgica, contribuyendo a la atmósfera existencial que impregna toda la obra. El estilo de Camus también se manifiesta en la estructura de la novela,
La yuxtaposición de eventos aparentemente desconectados subraya la arbitrariedad de la vida y refuerza el mensaje existencial que permea la obra. El autor desafía las convenciones literarias al romper con la linealidad, llevando al lector a una experiencia casi filosófica. En cuanto al diálogo, Camus utiliza interacciones concisas pero impactantes para revelar aspectos más profundos de los personajes. Cada palabra pronunciada, o a veces no pronunciada, contribuye al tejido de la historia, dejando espacio para la interpretación y la introspección. En resumen, el lenguaje y el estilo del extranjero son un testimonio del genio literario Albert Camus. Su capacidad para comunicar complejidades filosóficas con una prosa aparentemente simple es un logro notable que eleva la novela a un nivel más allá de lo convencional. Estoy muy intrigada por explorar cómo estos elementos se desarrollarán a medida que avancemos en la obra. Aprovechamos este espacio para agradecer la colaboración de Cyrus Handmaid and Heward por su aporte a la realización de este podcast. Expectativas y opinión final sobre el extranjero. Tras sumergirme por completo en las profundidades del extranjero, puedo afirmar con certeza que esta obra maestra de Albert Camus perdurará en mi memoria. La historia de Marcel, aparentemente simple en su ejecución, revela capas de complejidad filosófica que han dejado una profunda impresión en mí. El desenlace, lejos de proporcionar respuestas fáciles, sigue la tradición existencialista de desafiar las expectativas y ofrecer una reflexión ambigua sobre la vida y la muerte. La narrativa no busca consuelo fácil ni conclusiones cómodas, sino que invita a la audiencia a enfrentarse a la cruda realidad de la existencia humana. El extranjero se erige como una obra maestra que va más allá de la trama, explorando las complejidades de la naturaleza humana, la moralidad y la búsqueda de significado en un universo aparentemente indiferente. Es un recordatorio de la inevitable soledad de la existencia y la búsqueda constante de significado en medio de la absurdez de la vida. En resumen, El extranjero es una experiencia literaria que desafía, provoca y deja una marca indeleble en el lector. Este viaje a través de las páginas ha sido no solo una exploración de la historia de Marcel, sino también una reflexión introspectiva sobre la condición humana. A continuación presentaremos algunas preguntas. ¿Cuál es el tema central que permea El extranjero de Albert Camus? El tema central del extranjero es la absurdez y la existencia y la indiferencia del universo. La novela examina la vida del protagonista, Marcel, y su aparente falta de conexión emocional con el mundo que lo rodea, ofreciendo así una perspectiva existencialista sobre la búsqueda de significado en un universo sin sentido aparente. ¿Cómo se desarrolla el personaje de Marcel a lo largo de la historia y cómo influye su actitud indiferente en los eventos que suceden en la novela? Marcel experimenta una transformación gradual a lo largo de la novela, pasando de una apatía aparente a una profunda introspección sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Su indiferencia inicial influye directamente en los eventos cruciales de la trama, especialmente en la forma en que enfrenta las consecuencias de sus acciones y las expectativas sociales impuestas sobre él. ¿Cómo contribuye el estilo literario de Albert Camus, marcado por el existencialismo, al impacto emocional y filosófico de El extranjero? El estilo literario de Camus, imbuido de elementos existencialistas, refuerza el impacto emocional y filosófico de la obra al transmitir la atmósfera de alineación y desapego del protagonista. La prosa precisa y despojada de Camus resuena con la temática central de la absurdidad, sumergiendo al lector en la experiencia existencial de Marcel y resaltando la tensión entre la búsqueda de significado y la aparente falta de sentido en la vida.
Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles mucho por compartir este espacio junto a nosotros. Que tengan un excelente día y esperamos volver a encontrarnos en una próxima ocasión. Muchas gracias.